Muy bien, de todas maneras vamos para referirnos a varias cosas. Me encanta verlos nuevamente, estoy feliz de estar acá. El domingo pasado Dios pienso que habló de una manera extraordinaria, creo que fue una de las experiencias más lindas que he tenido predicando. Creo que la enseñanza del domingo pasado me enseñó mucho a mí, me dejó entender mucho a mí, porque quiero decirles algunas cosas. Cuando estás tú aquí en la tarima, pasan cosas que no esperas, porque yo puedo tener un muy buen bosquejo preparado desde hace días acerca de un tema que estoy preparando, que Dios me dio, que vino, que siento en mi corazón que debe ser el que debe ser, pero aún así estando acá dices cosas que nunca creíste posible que fueran dichas con tanta precisión y poder que nunca hice por más que estudié. Entonces me acuerdo cuando Jesús le dijo, tranquilos, que cuando vayan a predicar mi palabra yo llenaré sus bocas. Entonces viene un poder espiritual, viene un poder de parte del Espíritu Santo, viene una condición extraña donde terminas hablando y siendo usado por Dios para decir cosas que ni yo mismo había preparado. Y hasta yo a veces digo eso y digo, uy, ¿cómo sonó? Sí, claro, ¿cómo no me quedé en cuenta? Gracias, Señor. O sea, Él mismo trajo la conjetura y suele suceder muchísimo. Y los que hayan predicado alguna vez de verdad con unción, con respeto, con preparación, saben a qué me estoy refiriendo porque pasa con todo aquel que predique la palabra, y aquí hay varios que han predicado la palabra. Muy bien, hemos estado hablando y tenemos una serie que se llama Factor Fe. Allá está, Factor Fe. Pero hemos hablado y hemos tocado muchas cosas de lo que es la fe. Me siento muy orgulloso de lo que he logrado compendiar, de lo que he podido hacer acerca de lo que es el tema de la fe. Me siento feliz porque un proyecto que estoy sacando adelante se ve mucho más congruente, fortalecido y a mi estilo. Yo siento que hay muchos hombres que han predicado muchas cosas muy lindas, pero siento que Dios me ha dado unos contextos que otros no tienen y es algo mío propio, que tal vez puede llegar a otros de una manera especial, y me siento contento por la forma en cómo se está articulando lo que estamos planeando. Y le doy gracias a Dios porque he visto su respaldo y he visto cada una de las cosas que tenemos por delante. Entonces hemos hablado de muchos aspectos de la fe. He sido muy cuidadoso porque es un tema que me gusta, lo manejo, lo he disfrutado, he puesto en práctica, o sea, creo que he hecho cosas en fe que han demostrado que sí soy un hombre de fe. Creo que he tenido aquellas cosas que me permiten a mí demostrar que sí hay frutos de fe, ¿verdad? Como cuando en el libro de Santiago, el hermano de Jesús, que escribió el libro de Santiago, pregunta, ¿no? ¿Tienes tu fe? Y tú dices, sí, muéstrame por tus obras tu fe. Muéstrame, porque la fe produce algo. La fe genera algo. O sea, la fe es un articulado que tengo claro acerca de Dios y tengo muy claro qué voy a hacer y sale adelante, y este es el resultado. Entonces Santiago dijo, porque yo por mis frutos te puedo mostrar mi fe, por mis frutos. Porque tú puedes decir tengo fe, pero muéstrame tus frutos. Entonces hay cosas que... Y yo no sé cómo expresarlo. Yo no sé cómo expresarlo por una sencilla razón. Porque hay cosas que me dicen, me preguntan, ¿y cómo lo hiciste? ¿Y cómo lograste tal cosa? ¿Y cómo lograste todo esto? Y uno dice, pues no sé. Porque, imagínate, tú preguntándole a un pescado, ¿quién te enseñó a nadar? No sé. Desde que salí del huevo nadé. No sé si me hago entender. Es como que es... Cuando yo les explico a ustedes que las naturalezas espirituales se expresan, entonces cuando estás lleno de Dios hay algo de su naturaleza que se tiene que expresar en ti, sin ningún inconveniente y de manera categórica. Así que el punto máximo de la Biblia, y se los he dicho, hemos visto varias condiciones, hemos tenido unas series dentro de una gran serie. La serie tenía que ver con aquellas cosas que son esenciales en la vida cristiana, las cosas que necesitas tener claras para tener una vida cristiana. A veces, obviamente, necesitas doctrina y teología, pero mientras vas aprendiendo teología y doctrina, vas aprendiendo realmente esos fundamentos. La primera cosa que vimos es sabiduría. Sabiduría.
Y entendemos que la sabiduría no se obtiene de la noche a la mañana, sino que es un ejercicio continuo de todos los días, temiendo a Dios y buscando su palabra y llenándonos de razones. Entonces empezamos con el tema de sabiduría. Dentro del tema de sabiduría hubo un subtema muy particular, que hicimos 3 enseñanzas al respecto, que era el temor a Dios, obediencia. ¿Qué es el temor a Dios? Y les enseñé muchas cosas incluso desde mi experiencia. Cómo tú puedes seguir viviendo creyendo que estás con Dios, pero desconectado de Dios y sin temor a Dios. O sea, que la mejor evidencia que tú puedas tener acerca de qué tanto amas a Dios es mirar tu temor a Dios. Aquellas cosas que te reservas, que aunque no sean malas, no te convienen y por no ser convenientes no las ejerces porque tiene que ver con tu temor a Dios. Y no es un temor solamente miedo, porque algunos les da temor descifrar o definir la palabra temor. Pero yo he visto mucho, y sí, es un miedo a Dios, es un miedo de fallarle a Dios. Es un miedo sano. Hay miedos buenos. Por ejemplo, un buen miedo es temerle a una serpiente. Qué bueno que le tienes miedo a la velocidad, porque te evitarás muchos problemas por ese miedo. O sea, hay buenos miedos y hay malos miedos. Pero si tú me dices a tus 40 que le tienes miedo a la oscuridad, entonces uno dice, aquí sí ya está pasando algo raro. Este miedo ya no es natural, este miedo desde su infancia viene, quién sabe qué está pasando, pero cosas de ese estilo es lo que me refiero. Después entramos en el tema de sabiduría, volvimos a entrar al tema de sabiduría y pasamos al tema de la fe, y aquí vamos a completar todo un semestre hablando, y después viene el tema de santidad, pilares de la vida cristiana: sabiduría, temor a Dios, fe y santidad, porque son las cosas, los énfasis de la Biblia. ¿Qué es una vida cristiana? Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin santidad nadie verá a Dios. El temor de Jehová te librará de muchas penas, y sin sabiduría no podrás alcanzar muchas cosas en tu vida. Entonces son como 4 pilares de los que hemos querido hablar para que usted, y si los ha tenido a consideración y no se ha perdido nada de ello, estoy seguro que se podría estar estructurando una muy buena vida espiritual dentro de usted para lo que debe pasar durante su vida, de lo que es el carácter cristiano, de lo que es crecer a la imagen y semejanza de Dios. Muy bien, pero hoy, ya que hemos hablado muchísimo de las características de la fe, de la definición de fe, creo que hemos tenido conversaciones extraordinarias. Estoy feliz porque también escucho y me retroalimento de lo que otros me ayudan a ver. Yo tengo mentores a los que les pido que me estén supervisando cómo estoy predicando, y dicen, óyeme, bien, o sea, me ministraste, estuvo muy bien explicado esto, tal vez, entonces muy bien. Y me siento, tienes que estarte midiendo. Alguien tiene que estarte midiendo. Si nadie te está midiendo y eres una piedra, un tornillo suelto por ahí, que no tienes quien te apriete, estás grave en la vida. Todos necesitamos un mentor, a quien darle razón de nuestra vida. No tu mejor amiga, que te gusta hacer el chisme con tu mejor amiga y te da malos consejos desde las emociones de la camaradería. Tú tienes que buscar mentores, gente que tengan un fruto de cualquier característica, o espiritual o profesional. También puedes tener yo también recuerdo que perdí el contacto ya con una persona a la que yo, cuando trabajaba en publicidad, le decía, ¿qué te parece? Te fajaste. No, está mal. O sea, tú te imaginas presentar esto en una agencia. Está mal, esto no se va a entender. Entonces, un mentor o una guía, alguien con quien asesorarte, es vital. Estamos en la época de los mentores. Y resulta que la época de los mentores, porque lo ves en Instagram, por todas partes hay gente ofreciéndote escuelas de liderazgo, una gran cantidad de cosas. Pero esto que les estoy hablando existe desde Jesús y mucho antes, desde la escuela judía. Siempre habían mentores, consejeros, profetas, pastores, evangelistas. Siempre eso ha habido. Y así es como funciona la iglesia. Y hoy quiero hablar de un factor muy fundamental y muy importante. Y voy a entrar en ello. Que es quizás, como lo dice allí, la matriz de la fe. Dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Otra vez lo repito, sin fe es imposible agradar a Dios. Ya lo expliqué, pero ¿por qué es imposible? Porque
Si no crees en Dios como tu Salvador y el único que tiene la razón y la potestad, la omnipresencia, la omnipotencia, la omnisciencia para guiar tu vida, no vas a creer en muchas otras cosas, porque la vida cristiana consiste en confianza en un Dios verdadero y justo, poderoso, omnipotente. Entonces, finalmente, sin fe es imposible agradar a Dios, porque por fe empieza a definir la fe. Pero no solamente habla de que sin fe es imposible agradar a Dios, sino que la Biblia también dice que por el oír y conocer a Dios es que creces en la fe. Y Dios también nos manda a crecer en la fe. Y dice que nos da una medida de fe. A cada cual nos da una medida de fe y esa es suficiente para empezar a ejercitar tu fe, que tiene que ver muchísimo con tu relación con Él. Eso tiene que ser vital, lo que les estoy diciendo. Lo hemos hablado de intimidad, hemos hablado de conocer, hemos hablado aún del sacrificio de Cristo. Hoy tocaremos un aspecto también primordial. Así que la fe es importante para todos, porque les he dicho, hay cosas que se alcanzan por fe, hay cosas que se obtienen con sabiduría, hay cosas que otorga Dios por la santidad y hay cosas que Dios genera a causa de tu temor y dependencia de Él. O sea, si quieres ver, y también está el fruto, ¿no? El fruto. Dios también nos da fe a través del fruto del Espíritu Santo, porque una de las características de las 9 características que encierra el famoso fruto del Espíritu Santo está que también tienes otra medida de fe, más la que tú otorgas. Así que la fe se otorga por la sabiduría que Dios te dio, tu experiencia con el Espíritu Santo que genera fe, que es parte del fruto del Espíritu Santo, y tu búsqueda de Dios constante para crecer en fe, para saber que Dios va a hacer las cosas, incluso en las circunstancias más difíciles. Así que la fe cristiana descansa en la confianza de las promesas de Dios, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, por leer y leer la palabra de Dios, por meditar y meditar en la palabra de Dios. Así que la matriz de la fe son las promesas. Entonces vamos a descifrar los códigos de una promesa. ¿Qué hace a una promesa poderosa? ¿Por qué una promesa es poderosa? Entonces, la pregunta es la siguiente. Ayer estaba viendo en un canal que no sé si se vea en Colombia. Tengo una aplicación que me regaló un amigo de Estados Unidos y por ahí puedo ver lo que se me dé la gana de todo el mundo. Y entonces, hay un canal de Nat Geo, pero se llama Nat Geo Mundo. ¿Ustedes lo ven en algún canal? Nat Geo Mundo, no Nat Geo Simple o Nat Geo Wild, que es el de Vida Salvaje. Ese es Nat Geo Mundo. Y está Morgan Freeman con su famosa serie llamada Historias de la Fe, que investiga varias religiones. Bueno, es muy interesante y Canaleando ya apareció. Canaleando apareció. Y empecé a escucharlo. Y estaba escuchando tantas cosas. Entonces, mientras yo estoy trabajando, haciendo otras cosas, voy escuchando lo que él va diciendo. Y visita unas tradiciones religiosas de la India, de Tailandia, y la otra era no me acuerdo cómo se llama este país. 3 tradiciones religiosas de Oriente. La niña diosa, y una niña diosa que cada vez que nace que de una familia es una niña diosa y la colocan y desde sus 3 años le enseñan a no sonreír. No puede sonreír, tiene que ver a todo el mundo. Desde los 3 años de edad, imagínense. No sé cómo lo hacen. Y la adornan. No voy a entrar en detalles, pero unas locuras. Tratando de entender la fe de las religiones tan extrañas que va encontrando por el mundo. No sé si alguna vez vieron a Morgan Freeman hablando de la historia de Dios. Ese sí fue muy famoso en Latinoamérica hace varios años atrás. Entonces Morgan Freeman se dedicó a ese asunto y pues está explicando. Morgan Freeman, Filipinas, los flagelantes de Filipinas en Semana Santa, los católicos que se flagelan. Y Verulla, Italia, cuando empezó todo esto de los flagelantes, que ustedes ven que hasta aquí en Colombia hay,
que se flagelan en Semana Santa y se hacen salir sangre. Y entonces ese capítulo se trató sobre qué tratamiento le dan las religiones al pecado, cómo ven el pecado. Entonces, habló de unos comedores de pecado, unas personas que se comían el pecado de las demás personas para que pudieran ir en paz cuando se estaban muriendo. O sea, en el mundo hay una locura impresionante de cosas que uno no deja de asombrarse. El caso es que él dijo en uno de los episodios y empezó a hablar de Jesús y empezó a indagar sobre gente que en Nueva Escocia, en Inglaterra, empiezan a hablar de los milagros, desde lo que es Jesucristo, y entonces muy cristiano todo. Entonces lo que él empieza a explicar es, al final dice algo que me llamó la atención. He recorrido el mundo tratando de conocer las distintas creencias y religiones y las formas en cómo la gente quiere expresar su fe. El contexto es el siguiente. Todo el mundo espera que una deidad, un Dios en el cual creen, les cumpla lo que ellos esperan y necesitan y que solamente por Él puede ser adquirido. Entonces es un asunto de cualquier religión. Nos pasa igual. Nosotros nos acercamos a un Dios esperando que Él haga sobre nuestras vidas muchas cosas. Porque descubrimos que había una cosa que nos había diferenciado de Dios que se llamaba el pecado. Entonces conocemos todo lo que pasó con Adán y Eva, cómo fueron expulsados del jardín del Edén, cómo fueron destituidos de la gloria de Dios, cómo adquirimos esta naturaleza corrupta y este cuerpo que se enferma y perdimos la oportunidad de vivir la vida sin ningún problema. Por eso cuando Jesús les advierte que no coman del árbol del conocimiento del bien y del mal, les dice, aunque en las Biblias no está escrito así, pero en el hebreo original dice, porque si comen de este árbol morirán mientras mueren. Es decir, experimentarán la muerte física y experimentarán la muerte espiritual. 2 muertes. Así que Jesús vino a rebatir todo eso, a darnos vida eterna y nos recuperó para la vida espiritual. Y dice también en la Biblia que nos será dado otro cuerpo glorificado para poder vivir en la eternidad, que nunca se enferma, que no es corrupto, que vive para siempre y siempre está lleno de salud y otra cantidad de cosas. Así que hay unas promesas para el más allá, pero también hay unas para el más acá y más acacito, que necesitamos ya. Es decir, para ayer es tarde, Señor. Estás tarde. No hemos alcanzado esta y otra situación. El punto es este. Que Dios, sabiendo lo que iba a hacer a través de la obra redentora de su Hijo Jesucristo, desde el Antiguo Testamento nos dio promesas. Nos dio promesas. Entonces, en varios aspectos es importante establecer, para poner contexto, por ejemplo, ¿qué es una promesa? ¿Qué es una promesa? Es la expresión de la voluntad de dar a alguien o hacer por alguien algo. Persona o cosa que promete por sus especiales cualidades. Augurio, indicio o señal que hace esperar algún bien. Mira la definición de promesa. Tal vez todos sabemos en qué consiste una promesa, pero la definición te pone en otro contexto mucho más real. Ofrecimiento hecho a Dios, a sus santos, de ejecutar una obra piadosa. Cantidad que se estampaba en los pagarés del juego de la lotería vieja como premio correspondiente a la suma que se había jugado, que le garantizaba que sí se le iba a pagar. Ofrecimiento solemne, sin fórmula religiosa, pero equivalente al juramento de cumplir bien los deberes de un cargo o función que se va a ejercer. Contrato preparatorio de otro más solemne, detallado, al cual precede especialmente el de compraventa. Pero finalmente, ¿qué es una promesa? Una expresión de la voluntad de hacerle bien a alguien o a algo. O una persona que promete por sus cualidades y capacidades algo que otro no puede tener. O es un augurio o un indicio o señal que hace esperar algo que es bueno. Pero también hay promesas. Mira, por esta, que el día que me lo voy a encontrar, lo mato. Esa promesa está, ¿verdad? Nada que ver. Pero las promesas tienen que ver con algo
que se va a esperar. Que se va a esperar y que esperas que se cumpla. Entonces, una de las cosas más importantes del código de una promesa es que es palabra de Dios que genera una expectativa y una esperanza de algo que se va a hacer y que por su bondad y fidelidad nos quiere dar, y que nosotros deberíamos creer que es cierto y esperarlo y buscarlo con anhelo y con paciencia. Entonces, la primera característica de una promesa es lo que ella misma ofrece. Entonces, yo siempre les he dicho a ustedes y les he preguntado, ¿qué hace poderosa a una promesa? ¿Alguna vez le han hecho una promesa muy significativa que les dio muchísima esperanza y les hizo pensar en algo de su vida iba a cambiar? Ya sea una promesa amorosa, ya sea una promesa de un negocio, ya sea una promesa de una herencia, ya sea una promesa de un regalo. Entonces, por ejemplo, hace unos días nos reíamos con mi hermano Oscar, que estuvo aquí hace unos días visitándome en Santa Marta. Y nos reíamos porque mi papá era el tipo más lindo prometiendo, pero el peor cumpliendo. ¿Verdad? Mi papá se le olvidaba. Hacía, mira, mi hijo, hágame tal y tal cosa, salgan y tal cosa, y yo les doy para tal cosa. Y lo hacíamos, y hasta el día de hoy aquí estamos esperando la bicicleta que prometió. No sé si me hago entender, ¿no? Entonces, no hay nada peor que un papá que prometa y que no cumpla. Porque ya no es digno de confianza y la admiración de los hijos cae, y ya entonces no es una figura a obedecer o a imitar. O sea, esto es serio porque cuando los hijos se desaniman o con cualquier otra cosa. ¿Con quién te has desanimado porque te hizo una promesa y no te la cumplió o se hizo el loco? Entonces, la promesa muchas veces se ha utilizado para manipular gente. La promesa es algo con lo cual manipulamos la bondad de alguien. Le hacemos creer. Te juro, mamacita, que voy a cambiar. Y a los 8 días, la promesa le duró 15 días. El cambio le duró 15 días. No sé si me hago entender. Le duró 15 días nomás. Debió advertir, te prometo por 15 días, que por 15 días no volveré a hacer tal cosa, pero lo volví a hacer. Entonces, lo poderoso de una promesa es que promete. Hay promesas muy prometedoras. ¿Alguien me puede dar una idea de una promesa prometedora? O sea, que te dieron la promesa y te alegraste. Te prometo que para el próximo año te llevo en junio a San Andrés, mi amor. El sueño de tu vida, tú siempre habías querido estar en San Andrés con tu esposo y te va a llevar, y te lo dijo, y el hombre en un momento se le disparó el azúcar, no sé qué pasó, hizo la promesa, estaba muy efusivo, pero nunca se puso a trabajar para poderla cumplir. Entonces, la promesa puede ofrecerte cosas muy maravillosas. Te prometo que por mis llagas serás sanado. Uy, Jesús diciendo eso. Te prometo que por mis llagas serás sanado, porque el peso de la enfermedad lo asumí por ti en la cruz del Calvario. Tremenda promesa. Tremenda promesa. Entonces, basado en eso, creemos que tenemos derecho a una sanidad sobrenatural que está garantizada en Cristo Jesús. Y a veces no ponemos en práctica cuando la Biblia dice, impongan las manos sobre los enfermos y sanarán. ¿Sabes qué necesitas para que un enfermo se sane? La Biblia dice en Marcos 16:16, impon las manos sobre él y sanará. No tienes que hacer nada más. Nada más. Y estas señales vendrán sobre los que en mí han creído. No dijo, y para que una persona sane, tiene que hacerse un curso como de 3 meses en la iglesia, y tiene que tener las manos limpias, y tiene que ser con la mano derecha y con estilo. No dice nada de eso. O tú tienes que estar perfectamente santo para que el poder de Dios te recorra. No, se asume que eso es así.
Y estas señales ocurrirán sobre los que han creído. Impondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. No más, no más, no más. Hay gente que dice, ¿de qué está enfermo? ¿Y cómo adquirió eso? ¿Y cuánto hace está enfermo? ¿Y qué ha tomado para eso? ¿Y por qué me pregunta todo eso si el médico es el que me lo tiene que preguntar? Usted solamente póngame la mano encima y ore por mí. A usted no le interesa. Hay gente que para hacer una liberación hasta entrevistan al demonio. ¿Cómo entró? ¿Cómo se llama? ¿Hay con usted más? ¿Están escondidos? ¿Cuál es su propósito? ¿Tiene apellido? O sea, ¿se imagina hacerle una investigación a un demonio? Dice, no, y echen fuera demonios. ¿A usted te importa un pepino? ¿Cómo se llama la abuela del demonio? Lo sacas. Porque eso nos sucede. En estas iglesias sucede. Porque aquí mora el Espíritu Santo. Sucede. Así que uno de los factores más importantes y definitivos que tienen que ver con el código de una promesa es ¿qué promete la promesa? Pero esa promesa puede ser muy poderosa y prometer algo extraordinario. El punto es si el que dijo la promesa tiene el poder para cumplirla. Entonces la gente le presta mucha atención a las promesas, pero no a quién está dando la promesa. Porque si nos va a dar la promesa a un político como los de ahora, o sea, ¿cuántas promesas hizo nuestro presidente y cuántas ha podido cumplir? Ninguna, salió con otras. Un engaño completico. No se necesita ser ni cristiano o ateo o de un pensamiento o de otro. ¿Te das cuenta que hubo un engaño? Y todo el mundo, todos los noticieros, usted dijo esto, ahora cambió a esto. Usted nos prometió esto, ahora dijo esto. Usted dijo que esto sería así, ahora dijo esto. Entonces no hay confianza y se genera una fractura. Se genera una fractura. Y cuando no hay confianza, entonces no puede haber realización. Entonces el punto es el siguiente. No es más importante la promesa por lo que ofrece que quién la ofrece. Porque si quien la ofrece es Jesús, si la ofrece es Dios, el asunto cambia totalmente. Si la ofrece un hombre, ese hombre tiene que demostrar que tiene la capacidad de cumplir esa promesa. Así que dentro del código de promesas, las promesas son la matriz de la fe. Porque por oír y oír la palabra de Dios y conocer a Dios, puedo entonces tener una relación con Él, conocerlo y confiar claramente y experimentar que sí es poderoso, que es verdadero, que nunca miente, que no es humano, que no es corrupto y que tiene todo el poder para cumplir una promesa. Pero créame, escúchame, tú no estás obligado a creer que esto que acabo de decir sea cierto. Porque nadie puede tener fe por nadie. Tú tienes tu fe de acuerdo a tu relación con Dios. Tú no puedes venir acá, bueno, pues yo creo en Dios, pero ahí tengo a mi madrecita todos los días orando por mí. Ese es un factor de riesgo. Por más que tu mamá ore por ti, eres tú quien con tu fe serás juzgado por Dios. Dios, por la fe de tu mamá, no va a tener obligaciones para contigo. Porque dice la Biblia que el justo por su propia y única fe vivirá. No puedes vivir por la fe de tu mamá ni la fe de tu esposa. Hay una fe corporativa, después le explico en qué consiste la fe corporativa. Pero ¿tú puedes ir al baño a orinar por tu hermano? ¿Cierto que no? Tranquilo, hermano, yo oriné por usted. Ay, gracias, hermano, estaba que me orinaba. Igual sucede con la fe. Es tu fe. La Biblia dice que el justo, el justificado, por su fe vivirá. Y ese es otro tema a abordar impresionante. El justo por su fe vivirá. Entonces, escúcheme con atención. Escúcheme con atención. Hay gente
que por su fe vive en un nivel. ¿Y usted cómo le va de bien? Dios cómo lo bendice. Es por mi fe. Entonces, y usted no se ve tan santo. En cambio, sí yo soy más bien como bien santo. Y a mí Dios no me bendice como a usted, porque hay cosas que se otorgan por fe. No sé si me hice entender. O sea, Dios es tan justo, que para que a Él nunca le digan injusto. Mira así como bendices a aquel, y en cambio a mí no me bendices. Y empezamos el mismo día en la misma iglesia, y Él a veces viene de pecados peores que los que yo tenía, y a mí no me dice. Tu competencia como sacerdote es tuya. Es tuya. Así que tu necesidad de creer en Dios y de relacionarte con Dios es una competencia con el tiempo y contigo mismo para doblegar tu carne, tener una confianza absoluta en lo que Dios es y poder tener y obtener de Él todo lo que la salvación te prometió. Quiero que lo tengan claro, que van a ver a cristianos que pasan los años y van a la misma iglesia y se comportan bien, pero nunca hay nada emocionante en sus vidas, nunca les pasa nada, ni se caen en una cicla, no les pasa nada. Su vida no está llena de adrenalina, en cambio otros sí tienen que estar combatiendo y luchando y dicen, ¿cómo? Lo levantó Dios y lo sacó Dios adelante y creyó, y te acuerdas cómo estaba y ahora mira cómo está. Y su vida parece una película de acción. Porque se ve pelear. Por eso Pablo dice, he peleado la batalla de la fe. He peleado la batalla de la fe y he vencido. Porque la fe es una batalla, como lo expliqué ya anteriormente, como lo decía Abraham. Esperanza contra esperanza. Él se levantaba creyendo y teniendo esperanza en una promesa, y se levantaba otra situación que era una esperanza brutal, y él tenía que luchar con su esperanza contra esa esperanza. Es decir, yo me tengo que levantar con mi confianza y mi esperanza en Dios y estrellarme y derrotar a las adversidades que son como esperanzas que vienen contra mí. Pero es una pelea que tienes que hacerla tú. ¿Que Dios es el vencedor? Sí. Pero aquí viene el síndrome del religioso. Voy a explicarles el síndrome del religioso. La religión tradicional nos enseñó que naciste pobre y de ahí no vas a salir. Y Dios ama a los pobres. Muéstrame eso en la Biblia, tan mal enseñada que ha sido desde la religión. Tan mal enseñada que ha sido desde la religión. De hecho, lo poquito que han enseñado lo enseñan mal. Porque conocemos más de rituales que de Biblia. Y Dios dijo, rituales no quiero es obediencia. Rituales no, obediencia. ¿Procesiones? No soy un Dios tan ridículo. No soy un Dios de los que se inventan los hombres. Quiero relación, obediencia. Y no hay ni un solo ritual en la Biblia. Muéstrame un solo ritual en la Biblia que haya mandado a hacer Dios, excepto en el Antiguo Testamento para representar a Cristo a través de la construcción del tabernáculo. ¿No hay más? Y nos tengamos que poner uniformes extraños para predicar. Aquí estoy. Tenía una pinta más bonita, pero me tocó salir corriendo como no Alice, algo más fresco. Debería estar más elegante acá. Pero como no había luz, pero llegó la luz, me tocó quedarme con esta pinta, porque pensé que me iba a tocar predicar en el calor. Ahora no sé si me estoy entendiendo. Me estoy haciendo entender. Yo sí me entiendo, perdón, yo sí me entiendo. No sé si me estoy haciendo entender. Fíjate, sería el colmo. No me entiendo, no sé qué les estoy enseñando. ¡Qué peligroso! ¡Qué peligroso! Salomón alaba a Dios siempre recordando que Él cumplió todo lo que prometió a Israel. Dice, ninguna palabra ha faltado de todas las promesas que has hecho, mi Señor. Y subraya la fidelidad absoluta de Dios. Dios es siempre fiel en cumplir sus promesas. En un mundo incierto, necesitamos paz y ánimo.
Y aquí está Dios haciendo aplicado ese. Primero, quiero que leamos Romanos 14, 21. Si lo tienen allí, por favor. Romanos 14, 21. Mi producción es espectacular, la mejor del mundo. Ni los Grammy la tiene. ¿Se dan cuenta? Ni los Grammy la tienen. Producción. Bueno, bendito sea el Señor. Yo confío en que algún día el Señor me cumplirá esta promesa. Romanos 4:21 lo voy a leer. Voy a hacerlo primero. Espérate un momentico, para ser más justos. Primera de Reyes 8:56. Gracias, yo sabía. Bendito sea Jehová, que ha dado paz a su pueblo Israel, conforme a todo lo que él había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés, su siervo, ha faltado. La primera cosa que debo darles a conocer es que la fidelidad de Dios es inquebrantable y nunca deja de ser. Nunca deja de ser. Aquí en este caso en particular, el mismo Salomón va y le dice al pueblo, miren cómo ha sido Dios de extraordinario. Miren, nuestro Señor ha cumplido que le daría paz a nuestro pueblo y conforme a todo lo que Él dijo, ninguna palabra de sus promesas dejó de cumplirse. Y yo no sé cuántas promesas has alcanzado. Yo recuerdo que en alguna ocasión estuve hablando de los tiempos de Dios. Perdón, de la definición de los tiempos, de la palabra tiempo en la Biblia. Entonces el punto aquí es el siguiente. Dice la Biblia que Dios vive en un estado de plenitud eterna. Dios vive en la eternidad. Y que la eternidad, cuando la investigamos en la Biblia, no tiene ni pasado, ni presente, ni futuro. Es un estado del yo soy. Por eso él cuando se presentaba decía, ¿quién eres tú, Señor? El yo soy. No el que fui, no el que seré. El yo soy siempre permanente. Así se define Dios. El que nunca cambia y que no tiene ningún tipo de mutación. Yo nunca cambio. O sea, Dios no se moderniza. O sea, no tiene por qué. O sea, Dios es el mismo. Entonces, como Dios es el mismo ayer y hoy por los siglos de los siglos, dice la Biblia, no es un retrógrada. Porque mucha gente sigue pensando como en los siglos de la edad de piedra. No. Los valores siempre han existido, los principios siempre han existido, su bondad siempre ha existido. Él no cambia. ¿Se imagina que tuviéramos un Dios que cambia? ¿Se imagina que Dios un día amaneciera con la piedra afuera? Hoy no sale el sol y punto. ¿Y que se cambien los ciclos de la tierra? ¿Y que haya una devastación? No. De hecho, Él dice, por fe entendemos, por su palabra subsiste todo el universo. Él hizo el universo y dijo, tú girarás así, y tú así, y ahí va, en orden, todo cumple lo que Él dijo. Él no decía, me arrepiento, Neptuno, estrellate contra Marte, 1, 2, 3, no va a salir con esas bobadas. Él es un hombre, Él es un ser, Él es un Dios maduro, perfecto. Ahora bien, tú vas a darte cuenta que Dios es omnisciente, todo lo sabe, todo lo puede, todo lo conoce. Omnisciente, todo lo conoce. Omnipresente, está en todas partes. Omnipotente, lo puede todo. Santo, perfecto y eterno. Solamente te voy a mencionar 5 características porque las demás son muy propedéuticas. Solamente 5 características que como que todos manejamos de las características de Dios. Así que Dios tiene todo el poder. Dice la Biblia que no es hombre ni hijo de hombre para mentir o para arrepentirse. ¿Dice o no? Él mismo dice, si yo no soy hombre para arrepentirme, ni hijo de hombre para mentir. Entonces, el poder de las promesas está plenamente garantizado en la plenitud de la perfección de lo que Él es. No miente, siempre dice la verdad. Siempre dice la verdad, no puede mentir. Es una de las cosas que es más importantes. ¿Qué horas son? Tengo que avanzar. Segunda de Corintios, espérate un momento, no hagas caso de lo que estoy diciendo. Romanos 4:21. Ahora sí, Romanos 4, muchas gracias.
plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Es mucho más extenso y el contexto de este versículo es mucho más grande, porque nos está hablando claramente en la carta a los Romanos, donde Pablo destaca la fe de Abraham ante lo imposible, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer lo que había prometido. Entonces el caso de Abraham es increíble. Desde que empieza la Biblia es absurdamente raro, absurdamente raro. No se los puedo desconocer, pero tiene una razón de fe, de ser. Dios está buscando un hombre sobre la faz de la tierra, sobre el cual poner sus ojos y hacer un proceso en particular. Y escoge a un hombre de un lugar muy lejano de Jerusalén o de Israel. De hecho, el judaísmo no existía, ni los judíos, ni Israel existía. Y escoge a Abraham, de Ur de los Caldeos. Ur de los Caldeos está cerca de Afganistán. Afganistán, donde están los talibanes. De ahí lo saca y lo trae y lo saca y lo llama y lo pone a prueba. Y lo pone a prueba de una manera extraordinaria. Y le hace unas promesas brutales. ¿Quieres crecer en fe? ¿Quieres crecer en fe? Tienes que leerte a Abraham en Génesis. Tienes que, como un niño, coger, si estás nuevo acá, ¿cómo empiezo? Cógete una Biblia, una buena versión que puedas leer. Por ejemplo, si tienes una Biblia católica que tiene la versión de Jerusalén o la de Dios habla hoy, buenísimas. Porque son buenas versiones, pero no las leen. Y las cogen. Y léase Génesis y busque a Abraham. Y mire la cosa tan loca que Dios hizo con Abraham. Y Abraham decidió creerle a Dios lo que había prometido, que lo habría de hacer padre de muchas naciones cuando él ya era viejo y su esposa, además de viejo, pues impotente, y su esposa ya no podía concebir hijos. Y le dio ese hijo. Y él se inventó una cosa y hizo algo que salió mal, pero Dios rectificó y Dios le dijo que nada es imposible para mí y yo tengo el poder para hacer todo lo que he dicho y prometido. Y entonces le da y le hace un juramento. Le hace un juramento y se lo cumple. Y Abraham está mencionado como un patriarca dentro del Corán y dentro de la Biblia. Y dentro de muchas otras religiones orientales se lo robaron a Abraham y lo pusieron allí también. Pero como una cosa tan extraordinaria la de Abraham, de que consiste en que Dios es plenamente poderoso para dar garantía de que sus promesas pueden ser dadas. Por eso les vuelvo a decir, ¿qué hace poderosa una promesa? Uy, qué promesa tan poderosa. Lo que usted tiene que ver cuando vea esa promesa tan poderosa es quién la hizo. Y después mirar a quién la hizo para a ver si tiene el poder de cumplirla. Porque es posible que tu papá o tu esposo o tu esposa te haga una promesa. Te prometo, no creo en ti. Nunca, tanto que prometes y nunca cumples nada. Sinvergüenza manipulador. No vengas a decirme a mí que te prometo. Nunca has prometido nada y cuando lo has prometido sales con un chorro de babas, así en buen arameo, en buen griego. Eres un tipo sin palabra, o eres una tipa mentirosa, traicionera. Entonces, ¿sabes? Perdónenme, me olvidó que estoy predicando. Bien, así que te podrás imaginar que la primera cosa que debes entender es la fidelidad de Dios, la omnipotencia de Dios. Quiero que vayamos a 2 Corintios 1:20. 2 Corintios 1:20 dice, porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios, para la gloria de Dios. Porque lo que está diciendo es, ninguna promesa fue producto de algo ridículo, imposible de cumplir. Porque son promesas basadas específicamente en algo que determinó y lo prometió. Por encima de todo. Por ejemplo, una de las cosas que más me impactó a mí cuando yo me hice cristiano y empecé a estudiar en un instituto bíblico fue
cuando hicimos el estudio del Antiguo Testamento y tomamos los profetas mayores, cuando llegamos a ver los profetas mayores y teníamos que leernos todo a todo y hacer trabajo sobre ello, los profetas mayores, ahí estaba Isaías. La primera cosa que me llama la atención de Isaías es que es el único profeta mesiánico realmente poderoso que existe, aunque otros habían profetizado sobre el Mesías. Pero lo que Isaías profetiza sobre Cristo, 735 años antes de que nazca Cristo, es tan perfecto, tan increíble, y dice cosas tan locas que yo decía, pero hasta en este detalle, dijo, y adquirirá sabiduría, y aprenderá a escoger entre la mantequilla y la miel, y preferirá la miel porque aún será sabio para lo que come. Aún Jesús era sabio para saber qué comer y qué no comer. Riquísima la mantequilla. Uf. ¿Cuántos comieron mantequilla al desayuno con una arepa? ¿O su pan? ¿O fritaron algo en mantequilla? La mantequilla es rica, ¿sí o no? Le dije, no, prefiero la miel. Mira estos detalles. Y dice, y fue llevado al matadero. Y fue creado sin atractivo para que nadie lo deseara. O sea, Isaías dice que Jesús no era atractivo, era feo. Ni siquiera era atractivo. Y sin atractivo para que nadie lo deseara. Pues obvio, usted se imagina un tipo con tronco de pinta, un actorazo así de que les digo yo, no sé, un modelazo así, no sé cuál es, tipazo así, musculoso, atractivo, como sí describe que era David, que era Sansón, porque en la Biblia sí mencionan hombres que eran muy atractivos, y Dios dice que eran de verdad atractivos, muy atractivos, además de atractivo con tremendos poderes. Toma, nena. No sé si me hago entender. No sé si me hago entender. ¿Sí me explico? Entonces lo perseguían más por su atractivo. Lo seguían, no. Fue tan humilde que se despojó hasta de su belleza. Se despojó hasta de su belleza porque en Apocalipsis, cuando lo describe Juan, sí dice que es increíblemente hermoso. Cuando lo describe en Apocalipsis, Juan, el discípulo amado, dice que es impresionantemente hermoso. Pero que aunque es hermoso, nunca cicatrizaron, y veremos cuando lo veamos en el cielo, las huellas de su martirio. Tremenda humildad. Cuando lleguemos al cielo y Él levante sus manos, es el Mesías, es el Señor, es nuestro Señor Jesucristo. Impresionante. Es más, cuando lo veamos por segunda vez aquí en la tierra, porque vendrá por segunda vez. También está profetizado y es claro que lo esperamos por segunda vez. Él tiene que venir por segunda vez. Así que fue tan extraordinaria. A lo que quiero hacer énfasis es lo siguiente, que hay tantas referencias en la Biblia y por eso tú tienes que conocer un poco de todo. Yo siempre hago énfasis en esto porque la gente puede decir, pero si la Biblia fue un invento de los hombres. A ver. Déjame, te saco de tu ignorancia y de tu atrevimiento y de tu pedantería, de tu torpeza y de tu estupidez. Dime cómo hace, a través de la historia de los siglos, la Biblia que fue escrita en tantos siglos puede ser tan perfecta, escrita por más de 60 hombres distintos, ponerse de acuerdo para que tantas cosas pasaran, entendiendo, cabezón, que en la década de los 60, cuando creció como nunca en el mundo el ateísmo, Dios se tenía guardado debajo de las mangas que encontraran los rollos del Mar Muerto. Entonces, cuando encontraron los rollos del Mar Muerto, el acontecimiento arqueológico más importante del siglo XX, en el año 1967, dicen y encuentran y empiezan, y fue la noticia, búsquelo en Google. Encontramos los rollos que tanto estábamos buscando durante siglos, donde se escribió la Biblia paso por paso, los primeros rollos, los auténticos, los de los escribas, y los sacan y todos se encuentran por museos de todo el mundo, esparcidos los rollos del Mar Muerto. Así que, ¿cómo te quedó el ojo? ¿Cómo hicieron para inventarse esta vaina tan perfecta? Entonces el ateísmo cayó porque el ateísmo, la principal fuente de ataque para la sociedad era la Biblia, es mentira. La Biblia,
Fuimos tan estúpidos que criticábamos lo que no conocíamos. Criticábamos lo que no conocíamos desde una austeridad miope y una ignorancia absurda. La Biblia, eso fue escrita por hombres, eso es para manipular las masas. No sé si me estoy haciendo entender con lo que digo. Pero hay tanto, y entonces apareció, y cuando aparece el rigor bíblico, y empiezas a darte cuenta, y dices, no puede ser. ¿Cómo es posible que esta gente profetizara y al pie de la letra, 750 años, 2 siglos después, apareció Jesús? Tal cual como ellos dijeron que pasaría. ¿Tú te imaginas semejante logia y semejante poder de una logia o de una mafia? Poncio, aquí dice que lo entregarán los judíos. Lávate las manos ahí para que cumpla y te pasamos tanto. No sé si me hago entender. Que hasta eso está profetizado. Entonces tendría que ser una logia muy elaborada. No sé si me hago entender. Nacer para que algo que es una absoluta mentira se cumpla porque se planificó desde los siglos atrás que la Biblia fuera una cosa para manipular a la gente. O sea, se cae de su propio peso. Se cae, y además demuestra lo ignorante que eres. No eres capaz de estudiar cómo fue hecha la Biblia, ni siquiera eso, por pura cultura general. Por pura cultura general. Y hay libros, hay películas. Hay una película que se llama Evidencia que exige un veredicto, o El caso de Cristo. No sé cuántos vieron esa película, El caso de Cristo, buenísima. De un tipo que se quiso meter, su esposa se hizo cristiana y él la amaba con locura y se metió a buscar y a demostrarle a su esposa que estaba en un error. Y resultó que escribiendo semejante libro con toda la investigación que tenía acerca y diciendo, no, eso no puede haber sido mentira, eso fue verdad. Quedó calladito. Así le pasó a varias gente que buscando desmitificar la Biblia que terminaron fue respaldándola. Segunda de Corintios 1:20. Ya lo dijimos, ¿verdad? Sí. Ahora quiero que vayamos a Segunda de Corintios 7:1. Segunda de Corintios 7:1. Ahora, supongamos que todo lo que se haya dicho es mentira. ¿Cómo corroboramos que lo que prometió Dios que haría Jesús por medio del Espíritu Santo sería tan evidente que cambiaría nuestras vidas? Queridos amigos, dado que tenemos estas promesas, limpiémonos de todo lo que pueda contaminar nuestro cuerpo o espíritu y procuremos alcanzar una completa santidad porque tenemos a Dios. O sea, amigos míos, dado que tenemos estas promesas que son todo un privilegio para poderlas alcanzar, limpiémonos de todo lo que pueda contaminar nuestro cuerpo o nuestro espíritu y procuremos alcanzar una completa santidad porque tememos a Dios. ¡Qué versículo! ¡Qué versículo tan confrontativo! Entonces, ¡qué promesas! ¡Uy, Señor! Por eso le he dicho siempre a la gente. Siempre le he dicho a la gente lo siguiente. La mayoría de gente me pregunta, ¿por qué libro de la Biblia debería empezar yo que estoy empezando en el cristianismo? Yo les digo, bueno, lo primero es que te compres una Biblia que sea una buena paráfrasis. Hay muchas paráfrasis, es decir, versiones que te permiten entender mejor los originales. Cómprate una buena paráfrasis, pero no solamente es la Biblia, tienes que tener a alguien que te mentoree y te enseña acerca de la Biblia. Por eso en las iglesias hay discipulados, grupos que se reúnen y a tratar temas para extraer los valores y los principios que tienes que añadir a tu carácter para que te vuelvas espiritual. Uno se vuelve espiritual no por lo que cree, sino por lo en que se transforma. Porque puedes creer que robar es malo, pero robas. Sí, no, robar es un delito, claro que sí. Si roban a tu mamá, ¿dónde está el desgraciado? Pero si eres tú el que roba, oye, no diga nada. No sé si me hago entender. La doble moral. Pero eres espiritual cuando coges los principios y los valores y los haces parte de tu carácter y empiezas a crecer, entonces ahí te vuelves espiritual. No es por hacer rituales, no es por hacer procesiones, no es por hacer en Semana Santa todo lo que manda un ritual, no. Todos los días me santifico porque hago lo que es correcto y elijo lo que el Espíritu Santo me indica y no lo que mi carne desea.
entonces no vas a tener trampas para tu fe. Así que finalmente lo que está expresando acá es que es importante que, espérate, termino la fórmula, que no la terminé. Entonces te compras una paráfrasis, pero ojalá te compres un libro de promesas o una Biblia de promesas, ya existen. Los libros que contienen promesas están catalogados por espacios, promesas para los que están enfermos, promesas para los que están locos, promesas para los que tienen una situación X, promesas para el que tiene una adicción, promesas, y yo haré tal cosa, y yo si me buscas tal otra, y yo tal otra. Y te enseñan principios y como que son, ponme otra vez la figura, la diapositiva de la prédica, por favor. Entonces son códigos de una promesa, códigos que te llevan a formularte una verdadera matriz sobre la fe y crecer. Las promesas me abren, son llaves. Necesito decodificar es la promesa para que altere algún aspecto de mi vida. Entonces te adaptas a la promesa confiando en que Dios prometió y tiene el poder para cumplir y su Espíritu Santo para que tú puedas vivir lo que Él prometió. Porque sin promesas, sin palabra de Dios, sin relación con Dios, nunca vas a tener fe, por lo tanto no vas a lograr nada. Perdóname que sea tan drástico, pero es que yo he notado, porque cuando a mí me dicen, ¿usted cómo haces? Persigo las cosas por las promesas, persigo y la alcanzo y le doy duro y digo, tiene que cumplirse. Tú lo prometiste, yo te creo y yo me he sometido. Y te estoy buscando y te estoy rogando que el cumplimiento de esta promesa se dé en mi vida. ¿Capisci? ¿Capisci? Así funciona. ¿Quieres ser un cristiano victorioso? ¿Qué hacíamos antes? Eso era todo. No, eso no convence a Dios de ninguna parte. Dice, a Dios se le agrada con fe. Y la fe es producto de que se metió conmigo, de que vino a buscarme, de que me amó, de que tiene una relación conmigo y me conoció. Cuando le preguntaron a Jesús, otra vez, cuando le preguntaron a Jesús en qué consistía la salvación, Él respondió, en que me conozcan a mí y al que me envió. No que me crean, sino que me conozcan por mi palabra, por la oración, por la búsqueda. Entonces empiezas a dar cuenta que ser cristiano implica una responsabilidad y unas obligaciones de tu sacerdocio para contigo mismo. De tu amor para contigo mismo. Una disciplina para contigo mismo, dependiendo de Él. Dependiendo de Él. Acuérdate cuando no eras cristiano. Cuando no eras cristiano. Y el Espíritu Santo no había venido sobre ti porque no eras cristiano. Y criticabas a tus hermanos cristianos que les decían los aleluyas esos, ¿sí o no? Miren el aleluya este. Oye, ese de que se metió a aleluya, ¿cómo cambió? Porque se ajustó a principios. Porque entendió que había cosas que algunas, aunque no sean malas, no me convienen. Ya, que me voy a poner a exponerme a esta vaina, ¿no? El gozo, la libertad, la paz que experimento por el Espíritu Santo, que la voy a quebrar, que la voy a quebrantar, que la voy a negociar cayendo ante esta tentación. Entonces, creces en carácter y te ves maduro. Tu psiquis empieza a elaborar otro sistema de pensamiento y empieza a adquirir un nivel cultural distinto. Tiene que ser así. Te vuelves más... A veces digo unas cosas que me meten en problemas. Te vuelves más exclusivo. ¿Sí? Te vuelves un poco, Y algunos ha sido tan evidente que dejaron de ser corronchos y en sus casas, ¿qué familia se cree? Porque dejaron no sé si me hago entender, ciertas actitudes ordinarias. Porque como que Dios te empieza a enseñarte cómo ser pulido, cómo ser romántico, cómo ser buen esposo delicado, cómo ser una esposa que ya no cantaletea. Ahora, y te sacas la lengua, pones un espejo y sacas la lengua. Así te quería ver.
El Espíritu de Dios te gobierna. Ya no soy el azote de mi marido. Porque empiezas a crecer en carácter y viene una sabiduría que te permite vivir en paz y a un nivel de ser una... ¿Cómo es que llaman ahora? Eres una persona vitamina. ¿Cuántas personas vitaminas hay aquí? ¿Cuántas personas vitamina? ¿Cuántos de ustedes, alguien diría, tú eres mi persona vitamina preferida? Muy pocos y me preocupa mucho de que está llena esta iglesia. A menos que digan, no, yo todavía soy un insecticida. Te falta. Así que Pablo dice, aquí somos llamados a una pureza moral, espiritual. Y por último, bueno, no es por último, yo nada que acabo. Vamos a 2 de Pedro 1:4. Por favor. Dice, por medio de las cuales, yo le pido que se lea mucho más esto. Entonces ya sabe, comprar una Biblia y empezar a leerla por temas de acuerdo a lo que necesitas. Estoy en escasez económica. Escasez económica, léete tal. ¿Y dónde estará eso? ¿Qué? Miqueas. Miqueas, no sabía que existía ese libro. Sí, Miqueas. Entonces vas y buscas Miqueas 1:17, tal. ¿Qué querrá decir? Y empiezas a llenarte de conocimiento de Dios. Porque nada reemplaza su palabra, ninguna ceremonia, ningún ritual. Y nada reemplaza, no hay ni una misa, ni un culto que reemplace tu postrado de rodillas delante del Dios al que crees. Porque Él dice que lo que hagas en lo oculto con Dios, Él te hará sobresalir en público. Por medio de las cuales, de las promesas, no nos olvidemos, por medio de esas promesas, las cuales nos han dado preciosas, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Mira esto. ¿Qué hacen las promesas? Nos hacen participantes de la naturaleza divina. Empiezas a crecer en un poder espiritual. Empiezas a ser el embajador de Cristo. Empiezas a ser una persona intocable en la tierra. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas, las promesas, llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo oído de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia que tenemos en el cuerpo todos. Es un tremendo versículo. Yo siempre lo uso y hablo muchísimas cosas acerca de él. Y si te das cuenta, es muy parecido al anterior en ciertos aspectos. O sea, las promesas son tan poderosas que no podemos desarticularlas. ¿Cómo funciona el proceso de una promesa? De la siguiente manera. La promesa permanece en lo eterno. Esa promesa que está en la Biblia escrita hace siglos, le sirvió y le ayudó y hizo mejor gente a gente que ya murió. Le está sirviendo y le está ayudando a gente que está viviendo. Y le ayudará a gente que no ha nacido. Porque es eterna, es exactamente un valor de Dios. No sé si me hice entender, es eterna. Hubo gente que murió, que ya murió, que se aferró a una promesa y por esa promesa vivió una vida digna. Hay gente que está alcanzando promesas hoy y por alcanzar esa promesa está viviendo una mejor condición de vida. Y hay gente que no ha nacido y esas promesas están ahí latentes, eternas, para cuando Él las necesite y pueda vivir. Entonces, las promesas están en algo que se llama el tiempo de Dios, que se llama Kairos en griego. Cuando hablamos del tiempo de Dios, hablamos de Kairos. Eso voy a hacerlo muy rapidito. Cuando hablamos del tiempo de los hombres, hablamos de tiempo cronos, cronológico, cronómetro. ¿Se ha descubierto una cana últimamente? ¿Ya se descubrió una arruga que no tenía por qué haber salido tan temprano? Ese es el cronos. No hay nada que hacer. Nos gobierna el tiempo.
no importa cuánta plata busque para hacerte ciertas cirugías, tienes la edad que tienes. ¿Me explico? Qué bueno que te veas joven y que pareciera que los años no te consuman, pero el cronos pasa. Tus días están contados como los míos. Y moriremos, todo ser humano. Entonces, la comparación que pone la Biblia es esta para explicar. El kairos de Dios está ahí latente, siempre está ahí. Pero aquí está nuestro cronos, la vida. Cada vez que alguien se fija en una promesa que está en la eternidad de Dios y busca alcanzarla, cuando finalmente la alcanza y se cumple esa promesa en su vida, se llama pleroma, el tiempo de la promesa cumplida. Pleroma, lo explica así la Biblia. Pleroma. Tu pleroma. Le pido a Dios que tú en tu vida alcances muchos pleromas, cumplimientos de promesas. En eso consiste. Para eso que se necesita fe. Entonces te vuelves en un cazador de promesas. Ahí viene ay papá, aquí la encontré. Y te pones detrás de esa promesa y la persigues y no la quitas de vista. Y tienes otra, y tienes otra, y tienes varias. Y empiezas a trabajar con Dios. Y empiezas a ajustar tu vida para que tengas la oportunidad para crecer. Escúchame bien, las oportunidades siempre van a aparecer, pero siempre tienes que estar a la altura para cada oportunidad. Hay oportunidades que van aquí, suavecitas, suavecitas, y tienes la estatura para esas oportunidades. Pero hay oportunidades que están más altas, más altas, más altas. Y tú buscas oportunidades que estén altas. No vas a mirar hacia abajo oportunidades. No, yo ya pasé por eso. Tú siempre estás buscando oportunidades. Se pasó esa oportunidad y no tenía cómo alcanzarla, porque no me preparé para ella. Porque por más que creas en Dios, Dios no va a hacer ciertas cosas posibles. También hay un sentido común para la vida. Sobre todo cuando se trata de crecer en carácter. Porque hay oportunidades que Dios te va a dar, no por lo que sabes en la universidad o cuántos títulos tengas, sino por el carácter y la fe que poseas, y esa es otra competencia. Esa es otra competencia. Me estoy haciendo entender, muchachos. Están muy jóvenes para lograr lo que se les dé la bendita gana. O de pronto les estoy enseñando y dicen, man, ¿de qué está hablando? Yo nunca había escuchado que me hablaran así de Dios. Pero vinieron hoy a escuchar algo poderoso, que si lo logran comprender y prestar atención, tienen toda la vida para lograr cosas que a otros ya se nos fue el tiempo. Me encanta hablarle a las generaciones nuevas. Me encanta. Es más poderoso el alma sin dañar de un joven que las presunciones de alguien que ya aprendió corrupciones, que ya las practica, ¿verdad? Ellos tienen oportunidades increíbles. Así que presten atención a eso. Y seguimos ya. Ya sé que tienen hambre, van a ir a almorzar, me quieren invitar a almorzar, pero yo nada que termino. Primera de Juan 2:25, la promesa suprema. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. La vida eterna no empieza cuando tú mueras, ya empezó la vida eterna. El morir es simplemente una circunstancia que dejas este cuerpo y su corrupción y recibes un cuerpo no corrupto para la eternidad. Eso es completamente distinto. Pero la vida eterna no empieza cuando te mueras. Ya tienes vida eterna. Yo ya tengo vida eterna. ¿Cuántos tienen vida eterna ya? Porque dice la Biblia que una vez que has reconocido a Jesucristo como tu único Señor y Salvador, y viene el Espíritu Santo, el cual son las arras de la salvación, entonces ya tienes vida eterna. Porque estamos seguros que nos espera la promesa del Padre que le hizo a Jesucristo. Por medio de Jesucristo nos hizo hijos suyos y ya tenemos vida eterna. Por eso Dios nos dice, vayan y predíquenle a toda carne que se salven mientras estén en vida, porque una vez muertos no hay 9 misas que valgan. Eso no está en la Biblia. Las 9 misas es otro invento, tantos inventos que hay. Ni hay purgatorio.
No existe el purgatorio en la Biblia. Sentido común. Si existiera el purgatorio, entonces ¿para qué Jesús vino y se hizo pegar semejante matada? Medio ridículo. Quédese tranquilo, hay purgatorio. Porque si el purgatorio es igual a Jesucristo y lo que Él hizo, pues ¿para qué murió Cristo? ¿Para qué murió Cristo? Puro sentido común. Y las ánimas del purgatorio no existen. No existen en la Biblia. Y son conceptos que surgieron en una época de mucha ignorancia. Y prevalecen hasta ahora. Y cuando uno los dice, no, y le quieren quemar en la hoguera a uno. Yo también fui muy buen católico. Yo no fui un católico malo, fui un buen católico. Y cuando descubrí todo esto, dije, pues ya tiene sentido todo. Ya tiene sentido todo. No lo puedo creer. Y me dolió. Porque yo odiaba a los evangélicos. Y no tenía ni idea que Dios me iba a meter aquí en esto. Oh, pastor. El sentido del humor del Dios tan impresionante. Esa es la promesa de vida eterna. Dice, echa mano de la salvación. Ese versículo me encanta. Y tú todos los días echa mano de la salvación, porque ya tienes vida eterna. Fuiste salvo. La salvación involucra que en esta tierra puedas tener cosas que otros no tienen. Echa mano de la salvación. Necesito salud. Necesito sabiduría. Y coges la mesa servida de la salvación, porque en la salvación, en la obra redentora de Jesucristo, está otorgado todo lo que necesitamos para vencer este mundo, para vencer este mundo, para vencer este mundo y todas sus adversidades. Ya nos fue servido todo, ya nos fue dado todo, ya tenemos absolutamente todo. Sí es posible. Y sí es posible. Y está garantizado. Con esto se resume la meta última de la fe. Una vida eterna en presencia de Dios es la esperanza asegurada para todo creyente. Por eso este pasaje da un gran consuelo y esperanza a los cristianos. En la práctica de la enseñanza, 1 Juan 2:25, se presenta como el culmen de las promesas divinas. Dentro de todas las que hay, todo lo que Dios nos promete converge en el que viviremos con Él para siempre. El expositor debe hacer claro esto, que la fe en Jesucristo garantiza este futuro glorioso. Código de una promesa. Las promesas son la matriz de la fe. O sea, la fe se compone de la cantidad de promesas. Tu fe crece cuando empiezas a tener tantas promesas y confías en ellas, porque conoces a un Dios. Haz de cuenta que empiezas a construir la palabra fe ladrillo a ladrillo a ladrillo. Y cada ladrillo es una promesa que adicionaste a tu vida y vives por ella. Y es tu recurso. Por eso siempre les he dicho, un ejemplo que le escuché al pastor Cash hace muchos años. ¿Cuál es el idioma del cielo? Hebreo, inglés, arameo, griego. ¿Qué idioma se habla en el cielo? ¿Cuál será el idioma que se habla en el cielo? Fe. ¿Cuál es la moneda del cielo? El dólar, el yen, el euro, el peso. Fe. Se compra con fe. Se vive por fe. Se camina en fe. Se nutre de fe. ¿Qué es la vida cristiana? Una vida llena de fe. ¿Qué te da fe? ¿Qué te da la fe? Poder. ¿Poder para qué? Para tener una relación de la cual sacas todo lo que necesitas para vivir, porque el justo por su fe vivirá. ¿Por qué tienes que conocer tanta Biblia? ¿Por qué tienes que tener tanta intimidad con Dios? Porque la fe es lo que a Él le agrada. Y con la fe adquirirás sabiduría y tendrás restauración plena y estarás conectado con Él. Entonces todos los días vas a tener que levantarte. Tengo un compromiso con Dios. ¿Cómo no le voy a corresponder a Dios? Y vas, Señor, voy a leer. Y buscas un librito y empiezas. Y buscas un discípulo, un discipulador, un mentor. Óyeme, ¿qué quiere decir tal cosa? Oye, explícame tal otra. Y anotas tus preguntas en algún momento.
Hay mucha gente cuando salimos, pastor, ¿usted tiene un tiempito para mí? Pues que pregunte y llama. No nos aprovechemos, pregunte ya. ¿Qué quiere saber? Y con mucho gusto le damos. Esto me ha costado años. Pero más que años es el tiempo dedicado día a día. Escúchame. Escúchame. Es como las matemáticas, es como el inglés, es como cualquier cosa que quieras hacer hábito en tu vida. Todos los días, todos los días, todos los días sin fallar. Todos los días, palabra, oración, adoración. Gracias, mi Señor. Cualquier tiempito que tienes, porque nunca vas a crecer con fe en Yo Me Llamo. Ni en Nuevo Rico, Nuevo Pobre. Ni en la serie que estás viendo por Netflix. Es posible que veas cosas que alimentan tu carne y estás lejos de alimentar tu fe. Y empiezas a pensar, pero ¿por qué tal cosa es pecado? Es natural. Pero cuando viene el Espíritu Santo y te dice, y te lo muestra, ¡ay, hijo de la puchica! Amén. Vamos a orar, vamos a orar. Mi Señor, te damos gracias por el tema de hoy, por lo que hemos aprendido el día de hoy, por la forma como tú nos has permitido entender cada cosa, Señor. Tú eres bueno, tú eres precioso. Hoy levanto mis manos delante de ti